Ponemos más serios. Nos ponemos más serios, exactamente. Vamos a recibir sumamente complacidos a la doctora Cristina Maistegui, de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental. Doctora, muchas gracias por venir, Cristina. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien. Me da un gusto enorme volver a estar con vos, Félix, con Tamara, ahora con Hernán y con todo este equipo maravilloso con quien compartimos aquellos meses en el 2023, antes de las elecciones, justamente, ese momento que hicimos varios programas de radio. Y hoy nos trae, este tema, todo es serio, ¿no? Lo que ustedes estaban hablando antes. También pero es por ahí serio. alguno va a decir, no. Pero yo me quedo con mi especialidad, que vengo también como docente, como experta en Derecho Ambiental, magíster en Desarrollo Sustentable. Me han invitado a hablar de lo que trascendió ayer en la sesión. ¿Cómo viste lo de ayer, Cris? Bueno, muy larga la jornada, muy intensa, con mucha información, con mucha demostración de conocimiento y con los problemas que siempre traen las decisiones de política legislativa que tienen que ver con la protección ambiental. Porque siempre se da esa disputa entre permitir y proteger, ¿no? Tanto se da con la educación de un hijo o una hija, como en este caso, con las actividades productivas y la protección de los glaciares o del agua. El derecho ambiental argentino es un derecho muy lindo porque es preventivo, o sea, lo pensamos para ese dicho popular, prevenir antes que curar. Entonces tiene instituciones muy ligadas a evitar los daños, porque hay daños que son reparables, por ejemplo, con dinero, pero hay daños que no son reparables. Y en materia ambiental se da mucho esto. Por eso la base fuerte del derecho ambiental y de la ley de glaciares de protección, de presupuestos mínimos, que se acaba de modificar anoche hasta las 3 de la mañana, es prevenir, evitar que nos falte el agua, evitar que los glaciares se destruyan y que por eso las civilizaciones de la Argentina sufran las consecuencias. Quería poner un poco, ya que tenemos esta posibilidad de poner un poquito de luz sobre el texto de lo que discutimos, porque parece poquito, a lo mejor se agrega un i y discutíamos ahí, inclusive entre asesores, ¿no? ¿Qué significa? Que primero se protegían los glaciares y el ambiente periglaciar solamente desde el punto de vista de su condición natural, de que son reservas de agua, reservas hídricas. Pero ahora se agrega un I. Esto en materia de técnica legislativa, ya no política, sino técnica legislativa, ustedes son de la casa, así que lo saben. Cuando se agrega un I, quiere decir que hay que sumar 1 más 1, 2. Entonces, es reserva, pero además tiene que cumplir una función hídrica, proveer agua. Entonces, de lo pasivo más el rol activo de proveer el recurso hídrico. Bueno, esta es una modificación importante, lo cual lo hace más como que volvemos para atrás, hay menos protección. Luego, se habilita en un artículo nuevo que esa declaración de glaciares o ambiente periglaciar que quede sin proteger solamente lo puedan decidir las autoridades provinciales con su sola constatación. Y tienen que darse los dos puntos, esos de la ecuación que recién dije, ¿no? A y B, que sea reserva y que provee agua. Entonces ahí ya tenemos otra cosa distinta. Hasta ahora había un diálogo entre el sistema científico con el IANIGLIA en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional para definirlo. Ahora van a ser las provincias. Esas son las reformas, Cristina. Sí. Exacto, estas son las reformas que ya se aprobaron ayer, que seguramente se van a promulgar rápidamente porque vimos mucho interés de los sectores interesados en invertir en minería para que esto salga rápido y que empiecen a moverse las inversiones. Me quedan 2 puntos fuertes de la modificación. Sí. Antes se prohibía a las actividades productivas que puedan producir justamente cambios o impactos fuertes, pero en la condición natural de esos glaciares o de ese ambiente que rodea al glaciar, ¿no? Que eso es la palabra tan difícil. Bueno, pues ahora cambia, ya no es la condición natural, que es una cosa objetiva. Ahora lo que dice la ley es que se va a prohibir la actividad productiva, pero cuando haya una alteración relevante. Ese término, y el proyecto lo dice específicamente, es el concepto de daño ambiental. Entonces ya no es evitar el impacto, sino que ya estamos llevando al terreno de, hagamos el impacto, hagamos el daño y después entonces vemos si hay que prohibir, si hay que controlar. Ahí hay una subjetividad en esa terminología.
Por eso muchos de los legisladores que hablaron dijeron, creo que con buena opinión, que va a traer poca certeza a las inversiones. Y esto es un punto que es importante remarcar hacia adelante, porque bueno, la ley ya sale. Porque están hablando del tema de las inversiones, que tanto... ¿Quién va a invertir cuando es opinable o en una provincia va a haber alguien que diga, sí, esto es relevante, no lo permito, y en la provincia del lado sí lo permito? Entonces ahí se genera lo que se llama el dumping ambiental, como el comercial. Claro. Sí, claro. Venimos antes de la Constitución del 94, me ven así que yo parezco de 20 años, pero no tengo 20 años, tengo unos cuantos más. Está divino. Antes del 94, que yo ya trabajaba estos temas, ya se daba esta pelea entre provincias que decían, yo bajo la normativa ambiental, quiero exigir menos. ¿Para qué? Para que me vengan a mí las inversiones. Entonces, la Constitución del 94 y toda la normativa que hicimos después fue para eso, para generar esos pisos de protección, que ahora se rompen con este primer proyecto de ley. Y este es el último punto importante a destacar. Sí. Desaparecen esos pisos comunes, porque ya ahora los derechos ambientales y el derecho al ambiente sano, equilibrado, el apto para el desarrollo humano, el derecho al agua, el derecho humano al agua, ya no va a ser común a todo el territorio, ya va a haber diferencias. Entonces en algunos lugares se va a poder corroborar y en otros lugares no. Esto es lo que muchos consideramos que configura una gran un vicio de inconstitucionalidad muy fuerte. Me gustó que lo invitaras al constitucionalista, al diputado Brugue, porque evidentemente de estos temas conoce y mucho, ha escrito mucho. Yo soy más de la trinchera, no he escrito, pero he estudiado muchísimo. Y bueno, ustedes lo saben. Bien, ahora, Cris, la verdad que me agarro a la cabeza con todo lo que estás diciendo porque es terrible la modificación que se dio anoche. No sé si vos pudiste percibir lo mismo, pero yo creo que en muchos discursos hay muchísima ignorancia sobre el tema y es terrible que gente que no conozca sobre la situación esté votando algo de lo que no sabe, ¿no? Hablemos sin saber, y son quienes deciden las leyes, las normativas de cómo nos regimos luego como sociedad. Pero ahora, digo, estas empresas mineras que se vienen a meter en las provincias justamente para tener un beneficio económico, digo, también buscan seguridad jurídica. Y teniéndote presente en el programa, vos que sos abogada, yo digo, esta seguridad jurídica, ¿dónde la van a encontrar cuando, por ejemplo, tenemos como precedente la situación del río Atuel, ¿no? El litigio que hubo en La Pampa, donde Mendoza tenía una crisis hídrica terrible, decidió crear una represa y de repente se cortó el suministro de agua que llegaba hacia otra provincia y no lo decidió un juez cualquiera. La Corte Suprema se tuvo que meter en el medio y decir, no, señores, el agua tiene que llegar a La Pampa, es un recurso de absolutamente todas las provincias. Digo, con este precedente legal, ¿qué seguridad jurídica van a tener las mineras, las empresas? Bueno, buena pregunta. Probablemente tenga que pasar un tiempo largo para poder lograr esas certezas jurídicas que a lo mejor se están requiriendo, y además para ver los efectos realmente que se producen a partir de los cambios legislativos. O sea, el cambio, la legislación sí cambia hoy, pero a lo mejor el efecto se va a ver dentro de 2 o 3 años. Lo que vos mencionás justamente de la disputa entre La Pampa y Mendoza, que tiene muchísimos años esa disputa, donde Mendoza, aguas arriba, digamos, retiene el agua para su provincia, y La Pampa desertificada, que haya tenido más de un fallo de la Corte en estos y pico de años, 30 y pico, 40 años, sí. ¿Por qué le compete a la Corte los asuntos entre provincias? Es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y justamente es la provincia que ya hoy anunció que va a hacer un amparo para evitar la aplicación de esta ley. Bueno, exactamente, eso también, lo que está sucediendo hoy en día con la reforma laboral, ¿no? Sí. Que se echaron para atrás con aproximadamente 84 artículos, si no me equivoco, que son considerados hoy inconstitucionales. ¿Qué es lo que está pasando con esta modificación? Sí. O sea, es un retroceso ambiental en materia legal que no es legal, valga la redundancia. Sí, y hay un tema legal, que ya que mencionas la palabra, también que es muy importante. La discusión que se dio ayer muy fuerte entre como parecía que había como unos provincialistas y unos nacionalistas, ¿no? Como si volviéramos a la época de unitarios y federales del siglo XIX, ¿no? Discusión que está totalmente superada en el derecho argentino y también en el derecho ambiental, porque lo que se está en realidad poniendo en juego no es eso, sino
la juridicidad de los controles de las provincias, no la capacidad técnica. Muchos eligieron esa terminología, no es lo técnico. ¿Qué ha pasado? Desde los años 90 en Argentina, que se dio la política de promover las inversiones mineras a gran escala a nivel nacional y se cambió el Código de Minería, la ley de impacto, hubo todo un trabajo con financiación externa para estudiar las bases, cómo estaba, como una línea de base geológica y minera para que todas las industrias pudieran invertir con seriedad. Uh-huh. Esto hoy no lo tenemos, o sea, hoy estamos a ciegas haciendo un cambio normativo y no están los estudios previos para poder decir, bueno, sí, esto va a andar bien o va a andar mal. Entonces, vamos un poco que nos mandan a legislar a ciegas. Me incluyo, digamos, nos mandan porque nos mandan como país, como poder legislativo. Claro. Y hay un punto de la legalidad que es: muchas provincias en este transcurso de estas 3-4 décadas eligieron un modelo de exploración y explotación donde se hicieron parte de esa sociedad, de esas sociedades. Por ejemplo, el modelo Jujuy, que lo conozco bastante, creó por ley provincial una sociedad del Estado. Esa sociedad del Estado concesiona al privado y se queda con una parte de las ganancias. Es decir, se transforma en un sujeto de derecho privado, no está ejerciendo ese rol de poder de policía y de contralor. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se va a dar una incompatibilidad de intereses. Si hablo difícil, me lo dicen porque no me gusta, quiero que se entienda bien. Si la provincia es socia de la empresa por estatuto, por los estatutos, no por corrupción o por otro tipo de cosas, sino que en estatuto dice: yo te doy la concesión, pero vos me dejás el 8% de las ganancias. Si esto está ocurriendo, esas provincias van a tener que modificar sus normativas provinciales, porque no pueden ser el zorro y la gallina de la misma manera, porque ahí es donde se da otro vicio de inconstitucionalidad, porque no responde a las cosas mínimas. No puede controlar quien a su vez está ejerciendo ese derecho a trabajar, a ganar, a generar empleo, etcétera. Bueno, este punto es muy importante, que no se habló. Fíjate, volviendo a lo que vos me preguntabas. Yo ayer decía, casi que no se habló anoche. Se ve que no hubo tiempo. Bueno, el trámite express de este proyecto no ayudó para nada, chicos. Ustedes lo saben, salió como tiro en diciembre. Vino para extraordinarias, casi con poco debate. La verdad es que son temas que necesitaban más tiempo. Sí, la vergüenza de las audiencias públicas también. Las audiencias abrieron un poco la información, pero no hubo ni tiempo para prepararse para las audiencias. O sea, no dio el tiempo ni el corazón para abrir el Congreso para tanta gente. Evidentemente no se pudo, había 106.000 inscriptos. Bueno, así que faltaron un poco los fundamentos más adecuados para poder profundizar. Igual a mí me gustó el debate, porque yo como profesora de Derecho Ambiental dije, ¡ay! Qué bueno, parece como que de golpe estaban todos dando una clasecita o bueno, mostrando lo que sabían de qué es un presupuesto mínimo. Cris, esto nosotros podemos entender, la gente común, ¿entiende? ¿Cómo lo traduzco? Decime, a ver, ¿qué le explicamos? Mira, el agua. Hoy sacaba la cuenta a la mañana. ¿Qué puede significar esto? Un litro de agua mineral que cualquiera compra en el supermercado vale 2.000 pesos. ¿Cuánto es la cuenta de AISA que se paga acá en la ciudad de Buenos Aires? Yo no vivo acá, pero 10.000, 20.000 pesos. 20.000. Es un bidón de agua, ponele de 10 litros. Bueno, ¿cuánto consumimos en la promedio? 300 litros por día por persona. Sacá la cuenta que hoy pagás, 10.000 o 20.000 pesos por mes. Multiplícalo por 30. ¿Qué significa que perdamos el agua? ¿Que perdamos el acceso al agua? ¿Nos vamos a bañar menos? Porque tenemos menos posibilidad de pagar la cuenta de agua. Digo, el comandante Chávez decía que había que 3 segundos, 5 segundos uno se bañaba. Sí, está muy bien. Y sería bárbaro, sería buenísimo. Pero digo, si lo tenemos que abonar y lo tenemos que pagar, eso empieza a ser un problema nuevo para los argentinos y argentinas. Uno más que influye en los bolsillos. Cuando hoy el acceso al agua es mejor. No en todo el país y tampoco en toda América Latina. Ustedes saben que yo camino el territorio nacional, camino el conurbano, la provincia. ¿Y qué pasa? Muchos lugares no tienen agua, hay muchos barrios marginales que no tienen agua, que tienen que llevar una canilla colectiva. He ido a Jujuy, al norte de la Puna, y he estado con matrimonios de 80 años donde me dicen, a mí el agua me escasea para mí, para mi cabrito, mi animal de alimentación, pero además me vienen los animales silvestres a robar el agua, porque ya el agua falta. Esto me parece que es una manera de tratar de que la gente entienda. El agua
para la gente del norte es el agua. El agua. Cristina, Sí. voy a oponerme un poco a lo que dice Félix. Yo mucho no entiendo, o sea, lo básico uno trata de comprenderlo, de entenderlo, de sacar sus propias conclusiones también, de investigar, pero naturalmente uno no está en tu posición o en las personas que se dedican a lo que es el control ambiental, el impacto que puede llegar a tener este tema. En la jornada de anoche, seguramente vos lo seguiste bastante el debate, diputados que apoyaron, que votaron en favor de esta ley, justificaban de que hay países, no sé si vos conocés la legislación de otros países, daban el caso de Canadá, no tienen tanto control gubernamental a la explotación minera y no hay un efecto contraproducente en esa explotación. No sé si vos conocés otras legislaciones mineras respecto a otros países y si es tan así como marcaron los legisladores. Bueno, obviamente cada legislador tendrá sus fundamentos para dar esa opinión. Yo lo que conozco en la legislación extranjera, particularmente la de Canadá y otros países, es muy exigente. Es inclusive más exigente que la nuestra, se cumplen los estándares y además están los mecanismos propios del comercio, como la bolsa de comercio, donde se informan pasivos ambientales y eso hace caer el valor de acciones en la bolsa. En fin, hay mecanismos institucionales que funcionan y son mucho más exigentes que lo que nosotros estamos viendo en estos años en Argentina. Pero bueno, tendrán sus fundamentos. Yo no quisiera decir, yo no puedo decir en base a qué hicieron esa afirmación. Creo que no es bueno partir de esa comparación. En el caso también de humedales, cuando en su momento se sacó la ley de humedales, del control del agua bajo la tierra, todas esas cuestiones. Sí, fueron los temas que se vinieron tratando en los últimos años y que se da esa pelea entre producción y ambiente. Yo creo que nosotros tenemos que encontrar nuestras propias soluciones a los problemas de América Latina, a los problemas de Argentina. Tenemos experiencia, tenemos capacidad técnica, tenemos buenas leyes, tenemos un derecho ambiental, leyes ambientales que inclusive son reconocidas por otros países del mundo, inclusive del mundo desarrollado, porque son buenas y llaman la atención porque son creadas a nuestra medida, tienen nuestro sello. Y las autoridades y las instituciones que creamos tienen nuestro olorcito, tienen olor a Argentina. Entonces, yo creo que hay que saber valorar eso. Si hay que mejorar algo, mejorarlo. Creo que la ley de ayer no mejora, coincido con el diputado Brugge, que no es una buena solución. Por supuesto, ojalá los actores de esto puedan compartir esta mirada y, bueno, ponernos a trabajar en una solución mejor para que se pueda hacer minería donde se debe hacer, cómo se debe hacer, y respondiendo a las necesidades de nuestra gente. Por supuesto que necesitamos empleo, necesitamos producción. Esto es clave, esto no tiene que ponerse en duda. También necesitamos que con la ciencia y tecnología nacional se puedan generar valor agregado en esas producciones, porque no es lo mismo, ustedes lo saben bien, no es lo mismo exportar bruto un grano, ya sea de soja o un pedazo de roca para sacar el oro afuera que sacarlo ya procesado. O sea, el valor de la tonelada exportada del aceite de soja es mucho más alto que el grano. Quiere decir que en el medio hubo un proceso, entonces la Argentina gana mucho más dólares, pensándolo en términos de números. Lo mismo ocurre con el litio. El litio no es lo mismo sacarlo así, llevárselo en la sal, que hacer todo ese proceso, ya sea generar el carbonato de litio, lo que sea. Procesarlo, no darle valor agregado. Uh-huh. Esos debates habría que profundizarlos. Yo tanto me parece que anoche no escuché de estos debates, ni escuché casi todas las 13 horas de discusiones, ¿eh? Bueno, doctora, le agradezco mucho la visita, ¿no? La doctora Cristina Maistegui, de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental. Lo veo que está Carlitos Mariscal, el productor, me hace señas. Después ya lo veo allá Armando Pepe, que me dice, ¿y yo cuándo voy a entrar? Dice, yo tengo que pasar mi speech también. Pero te quería preguntar, Cris, lo de la candidatura. Ay, gracias, Félix. Bueno, ustedes siempre tan atentos. Sí, el año pasado se llamó a concurso para ocupar el cargo de la titularidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Tuve el gusto de presentarme entre una lista grande de candidatos y candidatas. Quedé preseleccionada entre unos 30.
Y bueno, esperando que este año se vuelva a conformar la comisión bicameral para resolver ya sea ese concurso, que bueno, sería deseable porque hicimos todo un esfuerzo de audiencias públicas, de presentar propuestas que el Congreso recibió y analizó. Pero no sabemos si se va a tomar en cuenta ya el concurso realizado, pero sí tenemos mucha expectativa de que ese organismo pueda funcionar mejor, más a pleno. Y por eso, bueno, digo que soy precandidata, porque por ahora el proceso está vigente y soy optimista de que tiene que llegar a buen puerto, sea que me elijan a mí o que elijan a otra persona. Va a ser bueno para el pueblo de la Argentina. Bueno, Perdón, antes que se retire, Laura Carolina Barizat nos dice: excelente explicación, muy clara la doctora Maistegui, se le nota la vocación de docente. Gracias. Bueno, ¿y algo más? Sí, después habla tal cual Tamara, es un hablemos sin saber constante de este congreso. Es vergonzoso porque encima autofestejan la ignorancia y el culto de la prepotencia que hacen. Un horror. Bueno. Qué Muchas duro, gracias, qué duro, doctora. qué Muy duro. muy duro, muy duro. Demasiado. Bueno, muchas gracias, Cristina, Gracias a por la ustedes. visita. Gracias. ¿Te sentiste bien? ¿Te gustó la casa? Divino, divino, divino. Y gracias porque me has invitado tantas veces y no podía hacer el hueco. Así que bueno, repetiremos en otra oportunidad. Pero con Gracias. todo gusto, con todo Un saludo gusto. a todos.